Comenzamos en estos momentos ya la tutoría número 5 y este día vamos a ver lo que son las funciones trigonométricas. Para iniciar vamos a ver algunas definiciones. Primero vamos a ver lo que es el concepto de ángulo, porque este concepto va a ser muy fundamental en lo que es el estudio de la trigonometría. Un ángulo se refiere a la unión de dos rayos con su origen común y se utiliza de forma diferente para denotar. Vemos aquí dos líneas y la abertura entre esas dos líneas. Para denotarlo podemos utilizar tres formas, que tenemos acá los símbolos, que nos representan un ángulo. Por ejemplo, aquí esta O que hace referencia al origen, que se forma desde el origen. También con este símbolo de teta o indicando el ángulo entre dos líneas, entre dos segmentos de recta de A y B. A eso se refiere lo que es un ángulo, la unión de dos líneas o en este caso de dos rayos con un origen común. Cuando hablamos de ángulos también nos tenemos que referir a que existen ángulos positivos y ángulos negativos. El ángulo se representará en el sistema de coordenadas cartesianas, que ya lo habíamos visto en la tutoría anterior, lo que era el sistema cartesiano y ubicación de puntos. De forma que el lado inicial siempre está en la parte positiva del eje X, es decir, en este lado. Y el vértice en el origen del sistema de coordenadas, en el punto 0,0. Un ángulo representado de la manera indicada se dice que está en posición estándar, como se observa en esta figura. Como lo podemos ver, en el lado positivo del eje de las X y vamos en sentido contrario a las agujas del reloj, es decir, hacia la izquierda. Y donde finalicemos ese desplazamiento, ahí va a ser el lado final del ángulo, la segunda línea. La línea inicial está en el eje X y la línea final es el punto donde dejamos el desplazamiento. El vértice siempre va a estar en el origen. Pero sabemos de que hay ángulos positivos y negativos. La rotación del lado inicial puede darse en el sentido contrario al movimiento de las agujas del reloj, es decir, como lo vemos acá, hacia la izquierda, en cuyo caso se va a decir que la medida es de ángulo positivo. Si la rotación del lado inicial, es decir, de esta, inicia o es en el sentido del movimiento a las agujas del reloj, es decir, ya no va hacia la izquierda, sino que hacia la derecha. Se dice que la medida del ángulo es negativa. Y aquí vemos unos ejemplos de medida positiva y negativa de los ángulos. Aquí tenemos en la figura número 3 ángulos. Notemos de que el lado inicial comienza en el eje de las X, se desplaza en el sentido contrario a las agujas del reloj y termina en el lado con un ángulo positivo. Luego este ángulo también es positivo porque inicia siempre, ya sea ángulo positivo o negativo, va a comenzar en este eje de las X, en el lado positivo, y va girando en sentido contrario a las agujas del reloj. Ahora el ángulo negativo comienza en una dirección opuesta, ya no va a comenzar hacia la izquierda, sino que hacia la derecha, en el sentido de las agujas del reloj, como va marcando. Lo mismo sucede acá, tenemos un ángulo negativo. Esto va a ser muy fundamental a la hora de ir resolviendo los ejercicios de esta. Y tenemos el primer ejemplo.
representar en forma estándar cada uno de los ángulos cuyas medidas se dan a continuación. Tenemos el primer ángulo que es menos 925 y el segundo que se nos pide representar es de 700 grados. Para representar el primer ángulo que es de menos 925, recordemos de que aquí tenemos el plano cartesiano. Si giramos, como aquí es negativo, si damos una vuelta desde este lado inicial, una vuelta completa, y volvemos al lado inicial, es decir, de esta forma, estamos diciendo que hemos dado un giro de 360 grados, un ángulo de 360 grados. Y como el ángulo que se nos está pidiendo es de 925, significa que debemos dar dos vueltas completas en el sentido de las agujas del reloj. Es decir, dos veces esta vuelta, más lo que falta para completar el ángulo de 925 grados. Si ya sabemos de que al dar dos vueltas completas tenemos 360 grados dos veces, es decir, 720 grados. Si comenzamos y damos la vuelta dos veces, tenemos 720 grados. Para completar los 925 nos hace falta una vuelta de 225 grados, perdón, 205 grados. Significa que como tenemos que trazar un ángulo de 205 grados, comenzamos desde acá. Desde este punto hacia esta línea del eje de la Y tenemos 90 grados. Luego giramos, seguimos con ese sentido, porque es un ángulo negativo, tenemos otros 90 grados que son 180. Entonces, como ya tenemos 720 grados más 180, nos da 900. Y al final, como se nos está pidiendo un ángulo de 925, simplemente desde este punto, desde el eje de las Y, desde el eje de las X negativo, avanzamos en el sentido de las agujas de reloj 25 grados. Y así se nos forma el ángulo de 925 grados, pero en sentido de las agujas del reloj, lo que significa que es un ángulo negativo. Así formamos ese ángulo. Tenemos que tener en cuenta que hemos dado dos vueltas de 360 grados cada una, se nos forman 720 grados negativos. Y luego giramos nuevamente un ángulo de 205 grados negativos para formar el ángulo de menos 925 grados. Ahora en el segundo ejemplo, se nos pide trazar un ángulo de 700 grados. Como ya sabemos, pero este va a ser positivo. Los ángulos positivos van a ir en el sentido contrario a las agujas del reloj, es decir, hacia la izquierda. Comenzamos en el eje de las X y trazamos una vuelta completa para tener 360 grados. Basta dar una vuelta completa de 360 grados y se finaliza en el primer cuadrante nuevamente. Y a partir de ello, se tiene que dar un giro para completar y formar los 700 grados. Ya tenemos 360 grados. Si volvemos a dar una vuelta completa, se nos va a formar los 720 grados, pero es de 700. Entonces, tenemos la vuelta completa y nuevamente damos una vuelta, pero ya no va a ser completa porque solo tenemos que llegar hasta el punto donde hayan 700 grados.
360 grados más 90 nos da 450, más otros 90 nos da 540. Luego le sumamos 90 grados más, es 630. A partir de aquí, como necesitamos un ángulo de 700, solo giramos 70 grados para acá. Y así formamos el ángulo de 700 grados. Aquí tenemos un ángulo de 340. ¿Por qué? Porque simplemente lo que se hizo fue girar de una sola vez, no se fue contando de 90 en 90, cada cuadrante, lo que era la sumatoria para formar el ángulo de 700. Como sabíamos de que inicialmente si tenemos una sola vuelta, tenemos 360 grados. Luego lo que falta para completar los 700 es 340. Entonces por eso dejamos indicado acá una vuelta de 340 grados. Más la de 360 que ya teníamos, se nos forma un ángulo de 700 grados. No sé si hay alguna duda a la hora de trazar los ángulos. Aquí hay que tener cuidado a la hora de que se nos esté pidiendo un ángulo mayor de 360 grados, porque en ese momento, a la hora de estar dando las vueltas completas de 360 grados, ahí es donde pudiéramos tener algún error. Pero media vez sepamos diferenciar cuánto es la cantidad de ángulos que nos falta después de una vuelta de 360 grados, no va a haber ningún inconveniente de estar trazando este tipo de ángulos arriba de 360 grados. Bueno, si no hay alguna duda, continuamos con la siguiente parte. Y ahora vamos a ver lo que es la conversión de medidas de un ángulo en sistema sexagesimal a un sistema de radianes. Sabemos que 180 grados es equivalente a tener pi radianes. Y esto es igual a tener lo siguiente. Un grado equivale a pi sobre 180 grados radianes. Y un radián equivale a 180 grados sobre pi, es decir, lo opuesto. Si queremos convertir grados a radianes, la medida dada se multiplica por pi sobre 180. Y si queremos multiplicar radianes a grados, solo hacemos lo siguiente. Multiplicamos la medida por 180 sobre pi. Vamos a ver unos ejemplos para ir entendiendo mejor esta teoría. Tenemos acá, convertir los grados a radianes o radianes a grados, según sea el caso, la medida de los siguientes ángulos. Y tenemos el primer ángulo que es de menos 60 grados. Tenemos acá que tenemos que convertir a grados la medida de 7 radianes y una última de menos 12 sobre 5 pi. Comenzamos por menos 60 grados. Como queremos convertir los grados a radianes, vamos a multiplicar esos grados por pi sobre 180. Menos 60 grados por pi radianes sobre 180 grados. Muy importante siempre es que colocar la palabra radianes porque lo vamos a convertir a radianes. A la hora de operar esto, vamos a poner en la calculadora menos 60 sobre 180. Y si hacemos esa operación, nos va a dar menos un tercio. Y como está aquí el símbolo de pi, el pi no lo vamos a colocar en la calculadora, solo va a quedar indicado en la respuesta. Nos va a quedar entonces como respuesta menos pi sobre 3.
aquí no es necesario ponerle la palabra radián. Ya se sobreentiende de que cuando lleva un pi es porque es radián. Entonces tenemos la respuesta menos pi sobre 3. Ahora tenemos 7 radianes y lo vamos a convertir a grados. Dice que cuando tenemos radianes hay que multiplicar ese valor por 180 grados sobre pi. Tenemos 7 radianes por 180 grados sobre pi radian. La palabra radian nos indica que en este caso, bueno, es la conversión de los radianes. Se eliminan los radianes, multiplicamos 7 por 180 y nos va a dar 1260. Y aquí abajo dejamos siempre pi, no lo vamos a dividir entre pi, el valor, para que nos quede una expresión así como la que vemos acá en fracción, sin punto decimal. Y le ponemos acá el símbolo de grado para indicar que esto es un grado. Lo estamos dejando en fracción de manera que no le pongamos punto decimal a la respuesta de grado. Sin embargo, pudiéramos dejar con punto decimal, también es válido de esta forma. Aquí no tenía que llevar el signo menos, porque este era positivo, entonces solo nos queda 7 por 180, 1260 sobre pi. Dejamos en paréntesis esto y le ponemos el símbolo de grado, el signo. Luego tenemos menos 12 sobre 5 pi. Ya sabemos la conversión, tenemos radianes y lo multiplicamos por 180 sobre pi. Aquí lo tenemos, 180 sobre pi, le ponemos la palabra radián para que se elimine ese radián que le hemos puesto acá. Y si queremos, no es necesario ponerle la palabra radián, tanto a este que vamos a convertir como el valor de la conversión. Lo importante es de que se elimine el pi en ambas fracciones y multiplicamos menos 12 por 180 sobre 5. Al hacer la multiplicación nos va a dar menos 432 grados, porque hemos eliminado el pi que se nos forma de los radianes. Y es negativa porque el radián aquí tiene el signo menos. No sé si hay alguna duda o algún comentario con respecto a estas conversiones. Ruth o Catherine, no sé si tienen alguna duda. Bueno, entonces pasamos ya a la siguiente parte. Ahora veamos lo que son las razones trigonométricas. Tenemos razones trigonométricas de un ángulo. Tenemos este triángulo que tiene un ángulo rectángulo y aquí tenemos este ángulo significa que es de 90 grados. Aquí tenemos beta y aquí alfa. Las razones trigonométricas son 6. El seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Para sacar el seno de alfa, es decir, de este ángulo, hacemos lo siguiente. Tenemos el cateto opuesto, que es A, sobre la hipotenusa, que es C. Luego el coseno, utilizamos el cateto adyacente sobre la hipotenusa.
La tangente del ángulo alfa es cateto opuesto, que es A sobre el cateto adyacente B. A sobre B. La cotangente es la inversa de la tangente. Como en la tangente dijimos que es A sobre B, la inversa va a ser B sobre A, es decir, cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Ahora la secante. La secante es la inversa del coseno. En el coseno dijimos que cateto adyacente A sobre la hipotenusa. Perdón, cateto adyacente B sobre la hipotenusa. Entonces, la secante va a ser hipotenusa sobre el cateto adyacente. C sobre. Y la cosecante es la inversa del seno. En el seno dijimos que era cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, la inversa es la hipotenusa sobre el cateto opuesto, que es C sobre A. Con esta fórmula de las razones trigonométricas, vamos a resolver los siguientes ejemplos. Hay el valor de las 6 razones trigonométricas para el ángulo θ en posición estándar, tal que su lado terminal contiene el punto menos 3,3. En el tutorial anterior vimos cómo graficar los puntos, los diferentes puntos con coordenadas x, y. Tenemos este plano cartesiano que es el eje de las x y el eje de la y, donde las y son las líneas verticales y las x las horizontales. Ubicamos menos 3 en x, 3 espacios menos 3 y subimos, porque como el valor de y va a ser positivo, subimos 3 unidades, entonces nos queda menos 3,3. Trazamos la línea y como se nos está pidiendo en posición estándar, desde el lado inicial de nuestro ángulo hacia el lado final, que es esta línea inclinada, que está referenciada con el punto menos 3,3, se nos forma un ángulo de 135 grados. Pero ¿cómo se forma este ángulo? Sabemos de que en el lado hay menos 3 unidades y en el lado de la y hay 3. Para sacar el ángulo de alfa, yo le voy a llamar ángulo alfa, ocupamos la tangente es 3, es decir, cateto opuesto sobre cateto adyacente. 3 entre menos 3. Y para sacar un ángulo de cualquier valor, vamos a utilizar la inversa de la tangente. Tangente inversa de 3 sobre menos 3 nos va a dar menos 45 grados, que es este valor de alfa. Y como sabemos de que desde este lado inicial hasta el lado final en el otro eje de las x negativas hay 180 grados, porque dijimos de que una vuelta completa es 360, entonces la mitad va a ser de 180 grados. Para encontrar este valor de θ, utilizamos una operación 180 grados menos el ángulo de alfa. 180 menos 45 nos da 135. Ese es el valor que vemos acá. Ahora bien, para poder sacar las razones trigonométricas que se nos están pidiendo de este ángulo de posición estándar, necesitamos la hipotenusa. La hipotenusa sabemos de que es el cuadrado de h que representa la hipotenusa es igual a el cuadrado de la componente en x más el cuadrado de la componente en y. Sacamos raíz cuadrada a ambos lados y nos queda h es igual a raíz de x al cuadrado. ¿Cuánto vale x? Es la coordenada x de este punto, que es menos 3 al cuadrado, más la coordenada y, que
este punto que es 3 positivo. Aquí me faltó el cuadrado, pero es menos 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. Nos va a dar como resultado raíz de 18. Pero esa raíz de 18 se puede descomponer en factores. Tenemos el 18. Descomponiendo el 18 tenemos mitad de 18 es 9. 9 no tiene mitad, así que tiene tercera. Tercera de 9 es 3. Tercera de 3 es 1. Tenemos que 18 es equivalente a 3 al cuadrado por 2. Lo ponemos en la raíz. 3 al cuadrado por 2. Este cuadrado se elimina y sale 3. Solamente nos queda el 2 adentro del radical. Por tanto, la hipotenusa va a ser 3 raíz cuadrada de 2. Con estos valores ya podemos sacar las razones trigonométricas de este ángulo que está en ese punto, menos 3,3. Las razones trigonométricas van a ser seno de 135, coseno de 135, así también la tangente, la cotangente y la respectiva secante con la coseno. Para sacar el seno, ya sabemos de que la parte del seno va a incluir el cateto opuesto, que es 3 positivo. 3 entre la hipotenusa. La hipotenusa sabemos de que es 3 raíz de 2. 3 entre raíz de 3 sobre 2. Como a la hora de dejar la respuesta se puede de dos formas. La podemos dejar de esta expresión eliminando el 3 de arriba y el de abajo. Pero también se puede racionalizar, es decir, multiplicar por su conjugado para eliminar la raíz del denominador y pasarla al numerador, que es esto de acá. Tenemos 3 sobre 3 raíz de 2, es equivalente a tener esta expresión por su conjugado, que es la raíz de 2, es esta raíz. De tal forma que el objetivo es eliminar la raíz del denominador y pasarla al numerador. Tenemos raíz de 2 por 3, pero como 3 está tanto en el numerador como el denominador, se elimina. Solamente nos queda en el numerador raíz de 2. Y aquí, raíz de 2 por raíz de 2, se eliminan las raíces y solamente queda 2, porque al eliminar el 2, la raíz, sale el número que está dentro del radical. Nos queda entonces raíz de 2 sobre 2. Ahora coseno de 135. El coseno es el eje de las X sobre la hipotenusa. Menos 3 sobre 3 por raíz. Menos 3 sobre 3 por raíz de 2. Y se hace el mismo procedimiento. Se multiplica por su conjugado. Es decir, se multiplica por la raíz tanto en el numerador como en el denominador. Y nos va a quedar la misma expresión que en el seno, pero con signo negativo. Menos raíz de 2 sobre 2. Tenemos también tangente de 135, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Nos queda 3 en el eje de la Y sobre menos 3 en el eje de las X. 3 sobre menos 3 es igual a menos 1. La cotangente, como es la inversa de la tangente, es menos 3, como aquí está en el denominador, ahora pasa al numerador. Menos 3 sobre 3 nos da siempre menos 1. La secante es la inversa del coseno. La componente de la secante, como sabemos de que el coseno es x sobre hipotenusa, ahora ponemos hipotenusa sobre x en la secante, que sería 3 sobre 2, que es la hipotenusa, sobre menos 3. Aquí tenemos 3 sobre 3 por raíz de 2 sobre menos 3, se elimina tanto 3 de arriba como en el denominador nos queda raíz de 2. Y la cosecante es la inversa de la función seno. Cosecante
secante de 135, la hipotenusa, que es 3 por raíz de 2 sobre 3. Entonces se elimina el 3 de arriba y el de abajo, que está en el denominador, y nos queda raíz de 2 positiva. Y así encontramos las razones trigonométricas del ángulo θ que está en el punto, que contiene el punto menos 3,3. No sé si hay alguna duda en este ejercicio. Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente ejemplo, pero antes vamos a ver lo que es el círculo unitario. Aquí tenemos lo que es el círculo unitario. Es una circunferencia que tiene todos sus lados tiene valor de 1. El radio tiene valor de 1. Y este nos indica el signo de cada razón, de cada razón trigonométrica en cada cuadrante. Sabemos de que el plano cartesiano está dividida en 4 cuadrantes. El primer cuadrante, el segundo, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Cada cuadrante tiene signo diferente, su eje de las X y el eje de las Y. El primer cuadrante, sabemos de tanto el seno como el coseno van a ser positivos, porque el coseno, si se fijan, siempre se obtiene del lado del eje de las X y el seno del eje de las Y, que es seno y coseno positivo. Y por lo tanto, la tangente, la secante, la cosecante y la cotangente van a ser positivas. Ahora bien, si queremos ver el signo de la parte del cuadrante número 3, ahí cambian los signos del seno y el coseno. En el caso del coseno va a ser negativo, porque el tercer cuadrante está en el eje de las X. Coseno en tercer cuadrante es menos. Igual sucede con el seno, porque en el tercer cuadrante el eje de las Y es negativo. Lo mismo va a suceder con sus inversas, que son la cosecante y la secante, que son la tangente va a ser positiva, porque la tangente es la división entre la coordenada X y la coordenada Y. Si las dos son negativas, la tangente se va a hacer, pues, porque menos entre menos da más. Lo mismo sucede con la cotangente, que es la inversa de la tangente, siempre va a ser positiva. Lo que es el círculo unitario nos sirve bastante para ubicar el signo de cada una de las razones trigonométricas. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Determinando las razones trigonométricas, pero se nos da lo que es el coseno de θ y se nos dice que es en el tercer cuadrante. Vamos a tener que encontrar el resto de las razones trigonométricas. Tenemos que el coseno de θ es menos raíz de 3 sobre 2. Ya habíamos determinado que
el coseno. El coseno era cateto adyacente sobre la hipotenusa. Significa que el cateto adyacente es el eje de las X, que va a ser menos raíz de 3. Y D, bueno, acá se le llamó D, pero esto va a ser la hipotenusa. Como coseno, ya sabemos cuáles son sus componentes. Ya tenemos la componente X y la hipotenusa, ya podemos determinar la componente Y. Sabemos de que por teorema de Pitágoras, tenemos que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado. Como ya dijimos de que la hipotenusa es 2, elevamos al cuadrado 2, y X ya sabemos de que es menos raíz cuadrada de 3, la elevamos al cuadrado, solamente nos queda despejar Y al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, menos raíz cuadrada de 3 va a ser 3 positivo, porque la raíz se cancela con el cuadrado. Además, el signo también, menos por menos va a dar más. Entonces nos queda 4 es igual a y cuadrado más 3. Despejamos y, nos queda y cuadrado es igual a 1. Sacamos raíz cuadrada, tanto en el lado izquierdo de la igualdad, como en el lado derecho. Cuando vamos a sacar siempre una raíz cuadrada, siempre nos va a dar un valor positivo y uno negativo. Entonces nos queda y es igual a más o menos 1. Pero, como se nos está diciendo que el coseno está en el tercer cuadrante, significa que vamos a tomar el valor de y es igual a menos 1. Y a partir de ello ya podemos sacar las diferentes razones trigonométricas. Comenzamos con seno de teta. Para que se nos facilite más este procedimiento, podemos graficar el punto, porque ya sabemos que la coordenada X del ángulo que se nos está pidiendo, sabemos de que es menos raíz de 3. Y ya sabemos que la coordenada Y va a ser menos 1. Entonces tenemos acá menos raíz de 3 en X negativo, y menos 1 en Y. Y aquí tenemos el punto. El ángulo que se nos va a formar va a ser acá. A partir de ello tenemos lo siguiente. La componente de seno es la componente Y, que es decir, el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es menos 1 sobre la hipotenusa, que es 2, como lo habíamos dicho acá. Ahora, el coseno de teta, la componente en X, menos raíz de 3 sobre la hipotenusa, que es 2. La tangente de teta, la componente Y, que es menos 1 sobre menos raíz de 3. Ahora lo racionalizamos para eliminar la raíz del denominador y lo pasamos al numerador. Menos 1/3. Cuando hablo de racionalizar, utilizamos su conjugado, que es un numerador con raíz sobre un denominador con raíz. Aquí tenemos 1/3, raíz de 3 en el numerador, y en el denominador raíz de 3 por raíz de 3 nos da 3 positivo. Nos queda raíz de 3 sobre 3 en la cotangente. Ahora tenemos la cosecante, que es la inversa del seno. 2 sobre menos 1, que es menos 2. Secante, que es la inversa del coseno. 2 sobre menos raíz de 3. Y como lo tenemos acá, vamos a eliminar la raíz del denominador y la vamos a pasar al numerador.
Aquí ya puse signo en la parte de arriba porque este signo menos puede afectar a cualquiera de los dos. No hay ningún problema. Entonces tenemos menos 2 sobre raíz de 3 por el conjugado de esta expresión que es raíz de 3 sobre raíz de 3. En la parte del denominador se elimina la raíz y solamente nos queda 3. El resultado de la secante de teta es menos 2 raíz de 3 sobre 3. Y la cotangente es la inversa de la tangente. Tenemos menos 1 sobre menos raíz de 3, invierte los valores y nos queda menos raíz de 3 sobre menos 1. Menos entre menos nos va a dar más. Más raíz de 3 en la cotangente. Y así resolvemos lo que es las razones trigonométricas del ángulo θ en el cuadrante número 3. Notemos de que el seno que se nos había, el seno que fue la única razón trigonométrica que se nos dio al principio, coincide con la solución, menos raíz de 3 sobre 2. Y aquí lo podemos ver. No sé si hay algún comentario o alguna duda en este ejercicio. Bueno, ahora vamos a continuar. Vamos a ver lo que son las gráficas de las 6 funciones trigonométricas. Notemos acá la gráfica de la función seno de x, donde el dominio van a ser todos los números reales, porque tienen proyección en todo el eje de las x. El rango va a ser en el eje de la y desde menos 1 hasta 1. Y el periodo va a ser de 2π. El periodo es el comportamiento que tiene la gráfica. Si vemos desde acá, desde el origen, pasamos acá a menos pi medio, luego aquí tenemos pi, 3 medios de pi y termina en 2π. Igual a la gráfica de coseno de x. El dominio van a ser todos los números reales. El rango va a ser comprendido entre menos 1 hasta 1. El periodo va a ser siempre de 2π. Es el comportamiento que tiene la gráfica. Comenzamos desde 0, vamos hasta pi medios, luego pi, 3 medios de pi y finaliza en 2π. En el caso de la tangente es diferente. Vemos el comportamiento que es distinto. Porque el dominio va a ser todos los reales excepto los múltiplos impares de pi medios. Porque vemos de que hay cortes acá. El rango van a ser los números reales, porque viene desde menos infinito hasta más infinito en el eje de la y. Y el periodo va a ser de pi, porque acá tenemos 0, aquí tenemos pi medio, luego pi, luego 3 medios de pi. Entonces ese es el periodo de la gráfica de tangente. Las inversas de estas 3 funciones, aquí las podemos, en el caso de la cotangente de x, todos los reales va a ser el dominio excepto los múltiplos de pi, porque hay cortes, aquí vemos los cortes
de las gráficas. No son gráficas continuas como lo podemos ver en la gráfica del seno, del coseno. Ya en la tangente sí hay cortes de gráfica. Aquí sí hay una sola línea y aquí hay cortes ya en cada una de estas gráficas. El rango en el caso de la cotangente sí van a ser todos los números reales y el periodo va a ser de pi. Aquí tenemos 0, luego tenemos pi medios y aquí pi, entonces ese es el periodo de la gráfica. En el caso de la cosecante, que es la inversa del seno de x, el dominio van a ser todos los reales excepto los múltiplos de pi. Porque en eje de las x vemos de que hay cortes, hay saltos de la gráfica. Aquí tenemos una gráfica, luego hay un corte porque aquí viene la siguiente gráfica. Aquí están los cortes en esta línea. Entonces por eso no se toma en cuenta el valor de los múltiplos de pi para el caso del dominio. También para el rango tampoco ya no son los reales. Ya no vemos este comportamiento como en la gráfica de la cotangente, sino que viene desde menos infinito hasta menos 1 y luego se pasa desde 1 a más infinito. Y así es el comportamiento de rango. El periodo va a ser de 2pi. Porque vemos acá, tiene esta gráfica hacia abajo, una concavidad hacia abajo, luego hacia arriba, y luego nuevamente se repite hacia abajo. Entonces por eso es un periodo de 2pi. Cada 2pi se va repitiendo el comportamiento de la gráfica. En el caso de la secante de x, el dominio van a ser los reales excepto los múltiplos de pi medio. Porque hay cortes ahí en pi medio. En todos los múltiplos de pi medio van a haber cortes de gráfica. No son gráficas continuas. El rango también va a ser desde menos infinito, como vemos acá, hasta menos 1 y luego desde 1 hasta más infinito. El periodo va a ser siempre de 2pi. Comienza una gráfica cóncava hacia abajo, luego hacia arriba, luego se repite nuevamente hacia abajo y va hacia arriba, y así va de forma continua en ese periodo. Luego que vimos el comportamiento de las gráficas, también tenemos la paridad y la periodicidad, el periodo de las funciones. Para ello vamos a utilizar estas fórmulas cuando se nos indique encontrar la periodicidad. Por ejemplo, el seno de teta va a ser el seno del ángulo teta más 2k pi con el valor de k, que es una constante, va a pertenecer a los números enteros, donde k aquí se representa el número de giros en sentido positivo o negativo. Vemos de que tanto el seno, el coseno, la secante y la cosecante tienen similar comportamiento, que es teta más 2k pi, donde k va a ser el número de giros, como le hemos dicho, pero en el caso de la tangente y la cosecante es diferente, porque si notamos ya no tiene el valor constante de 2. Por ejemplo, la tangente de teta más k pi, donde k también va a ser o va a pertenecer a los enteros. Además va a representar el número de medio giro en sentido positivo o negativo. Y por lo anterior basta tener los valores de las funciones trigonométricas seno, coseno, secante y cosecante, es decir, estas funciones en intervalos de 0 a 2pi. Y estas van a ser en intervalos de 0 a pi. No sé si hay alguna duda con respecto a esta parte o a lo que se ha visto en esta tutoría.
Bueno, si no tienen ninguna consulta, hasta aquí éramos lo que es la tutoría número 5. Y recordarles de que estén pendientes del material que se sube a la plataforma y cualquier consulta pueden hacérmela a través de los diferentes medios de la plataforma y el correo electrónico. Por el momento esto es todo, así que pasen una feliz tarde. Gracias igual, Catherine, feliz fin de semana. Y también feliz tarde.